sobre una cosa, sobre una cosa o sobre un bien, a diferencia de un derecho personal. Creo que ese es el punto central para poder hablar de de derechos reales. ¿Qué es un derecho personal? Derecho personal es un vínculo jurídico entre un acreedor y un deudor, ¿no? Si yo le presto a Gabriel dinero, yo me vuelvo en ese momento su acreedor y él se vuelve mi deudor, ¿no? Así de concreto. Tenemos un vínculo jurídico entre acreedor y deudor. Eso se le llama en el mundo jurídico derecho personal. El derecho real es otra cosa. El derecho real es, de alguna forma, que mi relación con una cosa o con un bien, ¿sí? Un bien corpóreo o incorpóreo. Entonces, si yo tengo la propiedad de una cosa, muchachos, quiere decir que tengo, como lo vimos en primer semestre, el jus ut tendi frendi abutendi vindicandi. De todo lo que ustedes tienen en propiedad, tienen la facultad de disponer, la facultad de usufructuar, la facultad de usar o la facultad de reivindicar. ¿Se acuerdan que hasta les puse el ejemplo del novio tóxico, ¿no? La novia tóxica, ¿no? O sea, tú eres mío, ¿no? Tú eres mío y solo mío, ¿no? Y yo te uso, dispongo de ti, te disfruto, y si andas con otra, te reivindico, ¿no? Porque le voy a decir, así como me pasó aquí en la oficina apenas que una chica se enamoró de un abogado y una chica, otra chica le estaba hablando y ella llegó y le dijo, oye, nada más te vengo a avisar que este hombre es mío, ¿no? Ah, canijo, ¿no? Bueno, está bien. O sea, eso se los pongo para efectos didácticos, pero la relación que tienen con sus cosas es así. Ese es el derecho de propiedad, es el máximo derecho. Me explico que forma parte de nuestro patrimonio. No sé ¿ya vieron esa parte de propiedad ustedes o todavía no lo han visto? Sí, No, ya ¿No? tocamos algo de eso. Bueno, ahí está la propiedad. Ahora fíjense, también, o sea, fíjense, vamos identificando qué es un derecho real y qué es un derecho personal. Y por el otro lado tenemos que identificar los bienes que son objeto de esa propiedad, que pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles. inmueble. Y tampoco está difícil, muchachos, porque ustedes pueden ver en el artículo 750, por ejemplo, la descripción de qué se entiende por un bien inmueble. Un terreno es un inmueble, una casa es un inmueble, una barda adherida a un terreno es un inmueble. Y un bien mueble, pues todo lo que no es inmueble. Y lo dice así el código. ¿Ya vieron el 750? Estamos en eso, profe. Ah, bueno, está El bien. suelo y las construcciones adheridas a él, las plantas y árboles, mientras estén unidos a la tierra, todo lo que esté unido a un inmueble de manera fija, de modo que no pueda separarlo. Fíjate, Areli, aquí vale la pena cómo empieza el 750. Son bienes inmuebles, uno. Y Bueno, fíjate, fíjate, esa parte es importante. La ley dice que son bienes inmuebles, punto. ¿Sí? Y ujú, empieza la descripción y prácticamente Areli, justamente como lo estás refiriendo, todo lo que está adherido a la tierra, a una propiedad, un bien raíz, se va a entender que es un bien inmueble. inmueble, exacto. Bien inmueble. ¿Un carro sería un inmueble? No, ¿El código civil que tienes No, en tus porque se manos puede sería un mover. inmueble? no. Tampoco, ¿sale? Y tienen que tener mucha claridad de que los bienes muebles y los bienes inmuebles es lo que van a ser objeto de los derechos reales, ¿sí? Un derecho real. ¿Qué significa res? Real viene de res. Res es cosa. Y cuando yo inscribo ese derecho real en el registro público, se vuelve oponible frente a terceros. Por eso se le llama registro público de la propiedad. Y el folio que vamos a buscar para ver, por ejemplo, si un inmueble está hipotecado o está en mi nombre, etcétera, se le llama folio real.
folio real. ¿Por qué folio real? Porque tiene que ver de la palabra latina res, que significa cosa. ¿Sí? Res, cosa. Entonces, ya con eso vamos aterrizando, muchachos. Ojo, ¿qué es un derecho personal? Un vínculo entre un acreedor y un deudor. Si tú me debes dinero, si le pegas a mi carro, si trabajo y me tienes que pagar, ¿qué tenemos? Un vínculo jurídico entre acreedor y deudor. El acreedor tiene que exigir el pago y el deudor está obligado, ¿qué? A pagar. ¿Sí? Si yo compro, celebro un contrato de compraventa, voy a transmitir, ¿qué? La propiedad del bien. Y eso tiene que ver con esto. Fíjense, ahora busquemos el derecho, el concepto en la ley de propiedad. Búsquenlo. Voy rápido por un poco de agua. Es el 16. Está en el artículo 830 del Código Civil. Gracias. Gracias. ¿Cuál era, Andy? Perdón. El 830 del Código Civil. Gracias. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Sí, profe. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes. Ajá. Entonces, fíjense, tenemos que distinguir entre propiedad privada y propiedad también pública. ¿Me explico? Y propiedad social. Lo que todos nosotros tenemos dentro de nuestros bienes muebles e inmuebles es propiedad privada. Pero si nosotros vemos el artículo 27 constitucional, este establece que el artículo 27 constitucional señala que la nación es originariamente la dueña de la tierra, originariamente, por eso es que puede expropiar, ¿correcto? Por eso es que puede regularizar. Y también va a permitir que los particulares puedan tener propiedad privada bajo un régimen legal. Pero también va a existir la propiedad social, por ejemplo, los ejidos, ¿no? Los bienes de las comunidades o de los ejidos tienen un régimen de derecho agrario y ese es un derecho, es un régimen diferente, ¿sí? Pero bueno, ahí está el derecho de propiedad. Ahora, el derecho de propiedad tiene modalidades, o tiene una modalidad que es la copropiedad. ¿Ya vieron la copropiedad? Todavía no. Bueno, Pero, profe, bueno, mi profe en específico nos dijo que limitaciones y modalidades. De la propiedad, la limitación puede ser que un predio se encuentre dentro de área de conservación patrimonial y que la modalidad sea el uso de suelo. O híjole, sea que mira, no puede, o sea me- eh, que no puedes construir más de ciertos niveles o metros cuadrados. Es lo que a mí me mira, ha quedado por claro. ejemplo, ok, mira. Bueno, ese es mi punto de vista. Yo pienso que una modalidad de una modalidad de la propiedad es la copropiedad.
porque somos codueños, ¿me explico? Y las limitaciones, ¿cuáles serían? Pues sí, lo que te acaba de, lo que les comentó su profesor, a ver, yo tengo un terreno, ¿puedo edificar sobre ese terreno un edificio de 20 metros? Pues no. Tendré que ver precisamente en Sedubi, en los planos ahí, manzaneros, catastrales, como les llame, tengo que ir a esa secretaría para ver si en esa zona se me permite poder hacer ese tipo de construcciones. O sea, no porque yo tenga una propiedad, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi propiedad, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo una barda, pues, a ver, no puedo hacer una ventana, ¿no? Que dé a tu casa, por ejemplo, ¿no? O sea, tengo que pagar un predial. Hay casos donde, por ejemplo, antes, chicos, se podía subdividir un inmueble de una manera muy sencilla. Pues yo tenía un terreno de 500 metros sin permiso de la delegación o en ese momento bueno, en ese momento de la delegación, yo podía dividir el inmueble, ¿sí? Pero eso va cambiando y obviamente pues hay una reglamentación especial para efectos de delimitar mi derecho de propiedad, ¿no? O sea, no porque yo sea propietario puedo hacer con mi propiedad lo que se me dé la gana. Esa para mí, Andrea, sería una limitación. Una modalidad sería, por ejemplo, la copropiedad o el régimen de condominio. Porque en el régimen de condominio igual, yo tengo una unidad privativa, pero hay áreas comunes y tengo que pagar cuotas de mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Y tendremos que ver si los estacionamientos son unidades privativas o están sujetas, es precisamente ese condominio sujeto a una ley en especial, ley de propiedad, ¿no? De condominio para inmuebles en la Ciudad de México, que va a establecer, por ejemplo, cómo vamos a nosotros cómo se va a regular nuestra propiedad y nuestras áreas comunes dentro de un inmueble. Un inmueble que está conformado por varios inmuebles, ¿me explico? Ujú. Bueno, para mí esa sería una modalidad. Un inmueble en un régimen de propiedad en condominio, sí es propiedad, pero está en una modalidad. ¿Cuál? El régimen condominal. Copropiedad, igual. Todos nosotros podemos ser dueños de un terreno. ¿Y cómo nos vamos a tener que poner de acuerdo para ver cómo vamos a usar el bien común? ¿No? Entonces, cuando hablamos de modalidades, serían las Los restricciones que tipos, la ley te está fijando. los tipos de propiedad, los tipos Ah, de ya. propiedad. Sí, sí, En sí. mi opinión, eso es como los tipos de propiedad. O sea, las modalidades, cómo esos conceptos, me explico, y las limitaciones, pues tendrá que ver lo que diga la ley, el mismo código, ustedes van a ir leyendo precisamente, por ejemplo, a ver, si yo tengo un árbol que crece en un pedazo del árbol de tu terreno se metió a mi terreno y está dando un montón de aguacates, ¿de quiénes son los aguacates? De acuerdo a la ley de usted. Bueno, pero entonces fíjate, Jorge, cómo vemos que la ley va estableciendo ciertas limitaciones a mi derecho de propiedad. Y las modalidades serían precisamente los tipos de propiedad que se pueden llegar a dar, ¿no? No es lo mismo un terreno o una casa individual que un departamento en un régimen de propiedad en condominio o que todos vivamos en una copropiedad, porque ahí van a aplicarse ciertas reglas en específico para la copropiedad. ¿Sí queda claro? Sí, ¿Qué más? profe. ¿Qué más? Nada más han visto propiedad entonces. Sí, solo, Sí, solo hemos sí, muy, llegado hasta muy ahí. básico. Espérenme. Profe,
Mande. El compañero Mario dice que si por favor podría explicar lo de la servidumbre. Ah, sí, ahorita lo vamos a ir viendo. Miren, si ustedes ven, por ejemplo, el artículo en la parte de bienes, vamos a ver algunos artículos que los vayan viendo. Vean el artículo 747. Ese sería como de alguna manera, el concepto, pues, de lo que es el derecho de propiedad, ¿no? Lo que es sujeto de una apropiación, que puedes tú ejercer de facto, ¿no? Un poder sobre un bien. Por eso dice el 747. Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio. O sea, el cuerpo humano, por ejemplo, pues no puede ser sujeto de apropiación, ¿me explico? Pero un celular sí. Las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley, como lo vimos en la clase del semestre pasado. La luna, ¿verdad? Pues no puedo yo apropiarla, ¿sí? Entonces, eso está fuera del comercio. La droga está fuera del comercio, ¿no? Dice, están fuera del comercio por su naturaleza los que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente y por disposición de la ley las que ella declara irreductibles a propiedad particular, ¿no? Ahí viene, esos son conceptos generales. Y bien, vemos después que el código nos muestra la diferencia entre bienes muebles y bienes muebles. Si ustedes ven, el artículo 700, el 752, ya vimos los inmuebles, eso lo pueden darle una leidita y está fácil porque se entiende. El 750, fíjate, vean el 759. Sí, dice, en general son bienes muebles, todos los demás no considerados por la ley como inmuebles. Ujú, ujú. Ahí está, ¿no? O sea, lo que no es inmueble, ¿qué es? Y mueble. Bien mueble. Ese Ujú. artículo es fundamental. Bueno, ahora lo que yo les decía, ¿no? La distinción entre bienes del dominio público y la distinción el artículo 764, ahí lo ven, los bienes del dominio público, los bienes de propiedad de los particulares, y te establece qué bienes son del dominio público, ¿no? ¿Sale? Sí. Viene la parte de bienes mostrencos y bienes vacantes, también eso está sencillo, porque los bienes mostrencos son bienes muebles abandonados y los pedidos por un dueño cuyo dueño se ignore. Un carro Un ahí cierto abandonado, ¿qué dueño. sería? Mostrenco. 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 Y en cambio, fíjate, los bienes vacantes, ¿cuáles son? Los bienes inmuebles sin cierto dueño. ¿No? Yo, por ejemplo, en el examen, si yo les diera esta clase, pues yo preguntaría qué es un bien mostrenco, qué es un bien vacante, ¿no? Les preguntaría cuál es la propiedad privada, cuáles son los bienes del dominio público, cuáles son los bienes cuándo estamos en presencia de bienes del dominio privado y la propiedad social, como les dije, que es la materia agraria. Les preguntaría este artículo, ¿no? El artículo 759, y sí les pediría que estudiaran todo el artículo 750 para que quedara muy claro qué son bienes inmuebles, ¿no? Y les preguntaría también, por ejemplo, en forma concreta, cuando un bien está fuera del comercio, ¿no? Por su naturaleza, eso, porque ¿se acuerdan que eso incluso lo vimos un poquito y lo van a ver en contratos, muchachos, y en obligaciones? Lo que puede ser el objeto indirecto del contrato, ¿no? O del acto jurídico, porque hay unos que para los efectos se le da el mismo tratamiento con el 1859. ¿No? Bueno, ahora fíjense, ese es un derecho real, ¿no? La propiedad, que ahorita vimos como en general la propiedad. Hay otros derechos reales, que es el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, la prenda y la hipoteca.
¿sí? El usufructo, usar y disfrutar, también es un derecho real. También es un derecho real. Y acuérdense que vimos, digo, no lo tomen como ejemplo el 100%, pero acuérdense que vimos el usufructo que le corresponde a los que ejercen la patria potestad en el caso de los menores de edad, ¿se acuerdan? Donde la ley decía, oye, pues es que si tú estás a cargo de la administración de los bienes del hijo y pues es un trabajo, pues que te toque la mitad del usufructo. Y que vimos en su momento que ese no era un usufructo como tal, ¿no? Y les di el ejemplo del menor de edad con síndrome de Down, en el caso de un testamento, donde muchas veces el papá dice, a ver, yo tengo dos hijos, uno que necesita dónde vivir y a lo mejor percibir rentas para su subsistencia, y otro, pues que está al pendiente de su hermano, ¿no? Entonces yo decido en un testamento dejar a la persona que tiene la discapacidad como usufructuario. Es decir, fíjense cómo el derecho de propiedad lo voy a desmembrar y le voy a dar el uso y el disfrute a una persona que va a tener el usufructo. O sea, esa persona puede llegar al inmueble, vivir en él, ¿no? Hasta rentarlo, incluso vender su derecho de usufructo, ¿sí? Hasta ahí llega. Y el otro que es el propietario o nudo propietario, o como diría Gutiérrez y González, desnudo propietario, pues se tiene que esperar, porque si ese usufructo es vitalicio, pues se va a tener que esperar a que fallezca su hermano para que él pueda nuevamente consolidar la propiedad y entonces pueda realizar el acto de utilizarlo y rentarlo, ¿sí? O es decir, gozarlo, o percibir los frutos. Entonces, el usufructo efectivamente sí vemos cómo el derecho de propiedad se desgaja y por un lado se queda el propietario sin la facultad de poder usufructuar, ni usar ni disfrutar el bien. ¿Puede venderlo? Sí lo puede vender, pero a ver, ustedes, si yo les vendiera mi derecho real de propiedad afectado por un usufructo, pues ¿quién me lo va a comprar? ¿No? Pero podría venderlo, me lo podrían embargar también, ¿sí? Bueno, entonces ese es el usufructo. Hay otro derecho real que se llama el uso y otro que se llama la habitación. Por ejemplo, en alguna ocasión me acuerdo que una vez en una asesoría de un testamento, la cliente me dijo, oiga, licenciado, es que yo tengo un hijo bien borracho y vicioso, pero es mi hijo, ¿no? Y mis hijos no lo quieren, y sí, la verdad es que es de lo peor y roba y todo, pero es mi hijo. Y yo sé que si le dejo algo a él, se lo va a gastar, lo va a vender y se va a drogar. ¿Qué hago, licenciado? Yo quiero que mi hijo tenga un lugarcito donde viva siempre. Que, pues le fallé como madre, ¿no? Bueno, por ejemplo, puede establecerse un derecho real de habitación. Ahorita vamos a ver el uso y vamos a ver la habitación. Esos derechos, muchachos, son personalísimos. No, se les llaman personalísimos porque yo no puedo, porque se extinguen con mi muerte, por lo tanto no puedo tampoco venderlos. Ahí veríamos un caso de cómo un bien está excluido del comercio por disposición de la ley, no por su naturaleza, sino por la ley. Ese borrachito, ¿verdad? O ese teporochito, por más que quisiera vender su derecho de habitación, pues no va a poder, porque ese derecho es personalísimo, ¿sí? Vamos a verlos, miren. Vamos a irnos vamos a irnos miren, vamos a ver el 980. Vamos a ver
el 1049 y el 1050. Ujú, ujú. A ver, ayúdenme con con los artículos. 980. El usufructo es el derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos. Ajá, ¿de qué? ¿De qué, Arel? De los bienes ajenos. Sí, pero que del derecho, fíjate, es un derecho real. ¿Por qué es derecho real? No, 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 así ya, así directo, Areli. ¿Por qué es Porque derecho es un, real? porque es un derecho personal. No, no es un, No, acuérdate. porque hay un vínculo entre la persona y la cosa. Correcto, exacto. Ah, sí. Acuérdate, el derecho personal, Areli, Cierto, es cierto, son como, diferentes, derecho real y personal. sí, Perdón, perdón. es como agua y aceite, ¿eh? Ujú, Es como agua y aceite, así son. Fíjense, de hecho, por ejemplo, cuando yo doy títulos de crédito, me encanta porque cuando quieren estudiar títulos de crédito, no lo entienden porque no saben bienes. Fíjense qué delicado. Porque, por ejemplo, en un pagaré, ¿qué se incorpora? Un derecho personal. Es decir, tú me debes dinero y ahí que estamos incorporando un vínculo entre un acreedor y un deudor. Pero ujú. hay otros casos, por ejemplo, donde hay almacenes que reciben la propiedad de las mercancías y te expide un documento que se llama certificado de depósito e incorpora el derecho de propiedad, ¿sale? Pero entonces vemos cómo son diferentes, pues el derecho real y el derecho personal, ¿sí? ¿Qué es un derecho personal? A ver, díganmelo así rápido. ¿Un qué? Un Es un vínculo vínculo jurídico entre un deudor y un acreedor. Ajá. Vínculo jurídico entre acreedor y deudor. y deudor. Ya después se lo van a saber hasta en latín cuando vean obligaciones, pero ahorita nada más que les quede bien claro. Es un vínculo entre un acreedor y un deudor. En cuanto tú prestas dinero a alguien, generas un vínculo, ¿no? Jurídico, ¿no? Entre un acreedor y un deudor. Ya te presté dinero, ahora tú y yo tenemos un vínculo jurídico, ¿no? Bueno, luego, entonces estábamos, Areli, leyendo el concepto de usufructo, ¿no? Ujú. A ver, vamos a volverlo a leer. El usufructo es un derecho real y temporal de disfrutar de los bienes Entonces, ajenos. fíjate qué importante, real, es un derecho real, ya lo vimos porque es temporal, es un derecho real, temporal, ¿y qué más? De disfrutar de los bienes ajenos. Disfrutar, ¿sí? De los bienes ajenos. Es un derecho real. Es muy diferente, fíjense, Jorge, es muy diferente que yo te diga, te presto mi carro. Que yo te diga, mira, aquí están las llaves, llévate mi carro y vete al concierto con tu novia y me lo regresas, ¿no? Es muy diferente porque eso es un comodato. A diferencia que de una manera muy específica y jurídica, yo constituya un derecho de usufructo sobre el automóvil. Porque entonces, si yo tengo el derecho de usufructo sobre el automóvil, ¿qué puedo hacer? Usarlo. O sea, yo me puedo ir al concierto sin tema, ¿no? ¿Y qué más puedo hacer? Nada más, porque es el No, si disfrute. es usufructo. Usufructo tiene que ver con Puedes, fructos. No, no, ¿Eh? ajá, subarrendarlo. Subarrendarlo. Arrendarlo, No, ¿por qué subarrendarlo, subarrendarlo? Ni siquiera, pues yo no soy arrendatario, es decir, rentarlo. rentarlo directamente. Por eso búsquense ahí los memes del usufructo para que les quede bien claro el uso y goce de la cosa. Ya con eso les tiene que quedar clarísimo, ¿sí? O sea, yo lo uso,
lo disfruto. ¿Por qué? ¿Es mío? Pues el bien no es mío, No, no, pero no es tengo mío. el derecho Usufructo, real de el derecho usufructo. real. O sea, el derecho real sí es mío. El Profe, ahí derecho real. podría aplicar, perdón, ahí podría aplicar que tiene la posesión. Ah, bueno, espérame, Andrea. Ahorita yo quiero hablar de la posesión. La posesión es otra cuestión, ¿sí? Pero sí, exacto, tiene que ver efectivamente con la posesión, porque ¿cómo yo voy a tener la propiedad pero no tengo la posesión? Para algunos, la mayoría de los autores no consideran la posesión como un derecho real. Yo se los dije ahorita, a ver, díganme los 7 derechos reales. La propiedad, Luego, el usufructo, el uso, la este, habitación. habitación, Ahorita vamos a Hipoteca, ver. prenda y servidumbre. Exacto. Esos son, se le llama la teoría de los números clausus, porque dice, no hay más derechos reales que los que dice la ley. Y por ahí uno que otro autor que dice, híjole, yo que como que para mí la posesión sí podría ser un derecho real. Bueno, no nos vamos a meter ese tema, ahorita vamos a ver la posesión. O sea, la posesión deriva puede derivar de forma originaria de un contrato, ¿no? O puede, porque yo soy el propietario, puede derivar directamente de la propiedad. Pero yo, si la doy en arrendamiento, tú vas a ser el posesionario por un uso, por un arrendamiento, pero no eres el dueño, ¿me explico? Pero ahorita no quiero meterme en la posesión. Ahorita yo quiero regresar. Estábamos propiedad, usufructo, ¿no? uso, Vamos a ver el uso, los otros dos artículos que les dije. Ya lo tengo, profe. Ajá, dale. Es artículo 1049. El uso da derecho para percibir de los frutos de una cosa ajena los que basten a las necesidades del usuario y su familia, aunque ésta aumente. ¿Aunque qué? Aunque ésta aumente. ¿No? O sea, Ese yo es un el día de si quiero uso. a un hijo medio malagradecido, pero que también quiero que tomarlo en cuenta, porque está a lo mejor en algo necesitado, le puedo dar el uso. El uso como derecho real, no el uso como comodato, no el uso como arrendamiento, el uso como derecho real. ¿Y a qué va a tener derecho? A percibir los frutos. A percibir los frutos. Pero ahí implica Y que solo temporalmente, ¿no? pues sí, temporalmente, mientras Max, ahora sí que mientras él viva, ¿no? De manera vitalicia. Y la habitación, La habitación da a quien tiene este derecho la facultad de ocupar gratuitamente en casa ajena las piezas necesarias para sí y para las personas de su familia. ahí está, ¿no? El caso del borrachito que les platicaba. Bueno, pues en testamento vamos a constituir un derecho vitalicio, un derecho real de habitación de forma vitalicia para tal persona. ¿Ya qué tiene derecho? A utilizar, ¿no? ¿Qué? La habitación. Una, ¿no? Una habitación, ¿no? Una habitación, ¿sale? Bueno, ahora viene la parte de la servidumbre. La servidumbre, vean el artículo 1057. A ver, ¿cómo se da una servidumbre o cómo nace una servidumbre? La servidumbre, vamos a pensar que hay un inmueble, hay dos inmuebles juntos, ¿no? Contiguos, pero uno no permite el paso a una vía pública. Entonces es necesario que ahí se constituya una servidumbre de paso. Es más, ¿ubican ustedes Mítica? Ujú. Sí. No tengo el dato así con mucha certeza, pero sé que que tuvieron que constituir ahí una servidumbre de paso
para poder unir esos dos predios. ¿Me explicó? Algo hicieron ahí de ingeniería eh, de derechos reales para generar precisamente el que pudiera salir, ¿no? Que se hiciera ese desnivel que está abajo cuando pasas, sales del estacionamiento. Ah, Tuvieron que resolverlo a través de una servidumbre, ¿me explico? Para poder generar la salida de esa salida que está ahí, en Mítica. Entonces, fíjate, a ver, lean el 1057. 1057. La servidumbre es un gravamen real impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño. Síguele, síguele. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante, el que la sufre, predio sirviente. Ahí está. Esa es la característica fundamental de la servidumbre, que va a haber un predio dominante y un predio sirviente. Y fíjate entonces, Andrea, si eres Andrea, Sí, bueno, ¿por qué no que eras contadora o eras arquitecta? O las dos, o esta es tu tercera no, carrera. no, yo soy arquitecta, nada más, no me Ay, preocupo. yo dije ahora tres carreras, bueno, está bien. Fíjate, ahí te va. Vean el artículo 1058. Qué interesante porque acuérdense que vimos el dar, hacer o no hacer, ¿se acuerdan? En el objeto indirecto del contrato, el crear, transmitir, todo ese rollo. Ahí está, miren, ¿cuál es la obligación que se genera dentro de una servidumbre? La servidumbre consiste en no hacer o en tolerar. Para que el dueño del predio sirviente pueda exigirse la ejecución de un hecho, es necesario que esté expresamente determinado por la ley o en el acto en que se constituyó la servidumbre. ¿No? Yo te tengo que tolerar, tengo que esperar a que tú pases, ¿no? O sea, mi no hacer es no impedirte el paso. Esa es mi obligación, ¿sale? Bueno, ahora, la prenda y la hipoteca. No me voy a meter mucho a esto ahorita, que vamos a esperar que avancen ustedes en los temas, ¿no? Y si necesitan otra charla, como que ya más avanzado, nos volvemos a reunir para hablar ya con un poquito más profundidad de la prenda y la hipoteca. Simplemente les voy a decir ahorita que la prenda y la hipoteca tienen varias acepciones. ¿Son derechos reales? Sí. ¿Son derechos reales de garantía? Sí. ¿Son contratos también de garantía? Correcto. ¿Sí? Un derecho real que a la vez es un contrato de garantía. ¿Cómo funciona la prenda? En términos generales, muy sencillo. Yo le pido dinero te pido dinero, Arely. Y me dices, ay, licenciado, pues usted me cae muy bien y si le tengo confianza, le voy a prestar los 1,000 pesos que me pide, ¿no? Pero no es mala onda. ¿Con qué me va a garantizar? Porque como amor con amor se paga, yo ya le di mi dinero y usted a mí qué, ¿no? Así es los negocios, ¿no? Pues me va a decir, ¿qué le parece, licenciado? Si me da en prenda su código civil, híjole, ¿no? Todo subrayado, ¿no? Imagínate cuánto vale mi código civil. Bueno, pues le digo, está bien, Arely. En la prenda, fíjense, muchachos, yo le estoy entregando el bien. Yo sigo siendo el propietario, pero le entrego la posesión de ese bien a ella para garantizar el pago del crédito. Como por ejemplo, en las casas de empeño, ¿no? Si ustedes van a empeñar, pues ¿qué van a entregar? Van a entregar el artículo de oro, ¿no? El reloj y les van a dar un dinero, ¿no? Y si no lo pagan, pues ejecutarán la prenda. ¿Cuál es la diferencia con la hipoteca? La hipoteca son bienes que no se le entregan al acreedor. Los bienes no se le entregan al acreedor. Vuelvo al mismo ejemplo. Arely me presta ya no 1 millón, me presta 5 millones de pesos. Y me dice el licenciado, ¿y con qué me va a garantizar? Su código civil no sirve aquí para esto, ¿eh? Aquí yo requiero otra cosa. Y a lo mejor ella entonces me va a decir, requiero una hipoteca.
y yo tendré que hacer una escritura con un notario de hipoteca para garantizarle a ella su derecho real y que ese derecho real se inscribe en el registro público de la propiedad, de tal manera que cuando yo quiera vender, digan, ah, licenciado, usted no puede vender, o bueno, sí puede vender, pero ¿qué cree? Hay un derecho de hipoteca en favor de un tercero. Y ese derecho solamente, esa hipoteca se va a liberar una vez que yo pague, ¿no? Si yo pago a mi acreedor, entonces mi acreedor va a ir con el notario y va a cancelar la hipoteca. Profe, ahí yo tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre una hipoteca y una fianza? La fianza, mi querida Andrea, es un derecho personal. Ok, ya, con ¿Ya? eso me quedó claro, gracias. Sí. La fianza está bien sencilla, porque en la fianza yo soy tu fiador. ¿Qué significa? Que hay un deudor y un acreedor. Claro, y yo hay un y aquí hay un fiador, ¿no? Tú eres el fiado y yo salgo, ¿no? A decir, no te preocupes, Andrea, si tú quedas mal, tu profe te, ¿no? Te va a sostener, te va a hacer fuerte, ¿no? Porque si a ti te cobran y no pagas, entonces pues me van a venir a mí a cobrar. Ahí hay otras modalidades, chicos. En los derechos personales ya cuando vayan obligaciones hay otros conceptos. Obligado solidario, obligado mancomunado, en títulos de crédito está la avalista, ¿me explico? Ya son otros conceptos. De hecho, lo que tú a lo mejor puedes ver en la práctica, Andrés, es que de repente para construir una obra te piden una fianza, Sí, precisamente en ¿no? eso va mi duda. Ajá. Entonces, fíjate que hace yo, por ejemplo, ratifico mucho de esas firmas de fiadores, porque es algo que los correos públicos hacemos. Por ejemplo, normalmente, ¿qué es lo que sucede ahí? La afianzadora queda como la fiadora, ¿me explico? Y dice, no te preocupes, Andrea, si tú incumples, yo voy a pagar. Sí, pero pues ya les dije, amor con amor se paga, ¿no? A ver, yo ya asumí la obligación que en caso de incumplimiento, si tú no pagas, yo voy a pagar. Pero si yo pago, ¿cómo me vas cómo me cómo me garantizas que yo no voy, o sea, yo no soy beneficencia pública, me explico, soy una entidad financiera y afectas un inmueble. Y esas afectaciones son las que se ratifican con fedatario o en la comisión. Ok, sí, ya, me queda claro, ¿Vale? muchas gracias. Bueno, sí, pero por eso era muy importante empezar es la charla, distinguiendo de derecho real de derecho personal, porque el derecho real tiene otras características, ¿sí? Tiene un derecho de persecución, tiene un derecho de reivindicación, fíjate, ¿no? Así como la chica, ¿no? Este hombre es mío, ¿no? O sea, pues voy a reivindicar, ¿sí? O sea, esto es mío y me lo tienes que devolver, ¿no? Me lo tienes que regresar. ¿Por qué? Porque yo soy el propietario, ¿sale? Bueno, entonces ahorita vimos como un mapa general de los derechos reales, ¿no? Dentro de eso, pues nos tenemos que regresar un poquito a propiedad, porque sí, propiedad es bastante, vamos, un poco amplio, ¿no? Bastante amplio. Vamos a regresarnos en su código civil, nos vamos a regresar a la propiedad y vamos a ver el artículo 830. Pero bueno, antes de bueno, primero vamos a ver la propiedad y luego vemos la posesión. Artículo Fíjate, 830. El ya, propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que se fijen en las leyes. perfecto. Luego la 831, La propiedad no puede ser ocupada contra la voluntad de su dueño, sino por causa de utilidad pública y mediante indemnización. ¿no? Ahí es lo que les decía el artículo 27, ¿no? Y la utilidad pública, ¿no? Y todos esos temas. Es cuando, por ejemplo, de repente y expropian, ¿no? Y dicen, ah, pues por aquí va a pasar una carretera, pues vámonos, ¿no? Y ahí está el 832, pero bueno. Entonces, yo como propietario puedo gozar, puedo disponer, ¿sí? Puedo usar, puedo reivindicar. Pero vean el artículo 790. El poseedor de una cosa
el que ejerce sobre ella un poder de hecho, salvo lo dispuesto en el artículo 793, posee un derecho que goza de él. Ahí está. A ver, todos ustedes con sus bienes ahorita que tienen en sus manos, ¿ejercen un poder de hecho sobre ellos? Sí, Sí. ¿no? Ahí está Sí. bien peluche, ¿no? Tú estás ejerciendo un poder, ¿no? Un poder de hecho sobre tu, pues es tu bien, ¿no? Tú lo mueves y si tú me lo quieres vender, bueno, pues porque eres propietario, pero tienes la posesión. Naturalmente tienes la posesión, ¿sí? O naturalmente tarde que temprano llegarás a tener la posesión. Ahora, estos son sobre bienes corpóreos, porque hay bienes que son incorpóreos. Como lo vimos, ¿se acuerdan de las marcas, las patentes, todos esos bienes son incorpóreos? Que sería la propiedad intelectual. Ándale, la propiedad intelectual, ¿no? Que Ok. vimos en la última clase, ¿no? Entonces, bueno, pero yo puedo ser propietario de una marca, claro, no la tengo físicamente, pero tengo mi registro en el INPI, ¿me explico? Ahora, fíjate, sobre bienes corpóreos, vamos a identificar la posesión originaria de la posesión derivada. Si yo compro el automóvil inmediata y me dan la posesión, pues claro, pues, es una posesión originaria porque yo soy el propietario y yo tengo que tener la posesión del bien, ¿sí? Pero hay ocasiones donde la posesión se genera de manera derivada. Vean el artículo 791. Cuando en virtud de un acto jurídico el propietario entrega a otro una cosa, concediéndole el derecho de retenerla temporalmente en su poder en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, Pignoraticio es de la prenda, acreedor ok, prendario. Pignoraticio, ajá. depositario u otro título análogo, los dos son poseedores de la cosa. En el que la posea a título de propietario tiene una posesión originaria, el otro una posesión derivada. Sí está claro, ¿no? ¿Sí lo entendieron, chicos? Y es lo que estamos viendo. Están viendo, o sea, es como yo le dije a Jorge, a ver, te presté el carro, ¿no? Se lo di en comodato, se lo pude haber dado en arrendamiento, o a lo mejor Jorge me dijo, no, licenciado, a mí deme su carro, ¿no? En garantía prendaria, y se lo entrego, y él es acreedor prendario, pignoraticio o depositario, ¿no? ¿Quién tiene la propiedad originaria Usted es el Usted. dueño. y la posesión derivada, Jorge, ¿no? Y también puede haber un poseedor de mala onda, ¿no? Porque ahí está el 792, ¿no? Es En lo que caso de ejerció, es despojo, el derecho que ejerció esta niña sobre mi abogado. Vean, en caso de despojo, ¿no? Hijos. Vean, a ver, léanlo el despojo. En 700, caso, adelante. El que tiene que, ¿Qué artículo es, perdón? 792, setecientos muchachos. noventa y dos. en caso de despojo, el que tiene la posesión originaria goza del derecho de pedir que sea restituido el que tenía la posesión derivada y si éste no puede o no quiere recobrarla, el poseedor originario puede pedir que se le dé la posesión a él mismo. Porque tiene el derecho de reivindicar, ¿sí? Decir esto es mío, ¿no? Y yo con mis cosas hago lo que quiero, ¿no? Dentro de las limitaciones y modalidades de las leyes, ¿no? Ahí está. Entonces, con esto que les acabo de explicar, muchachos, pues yo creo que ya tienen una referencia básica para que puedan entender su clase de bienes o que tengan que estudiar ustedes, ¿no? Hay Profesor, otro, mande. perdón. Buenas noches, soy Claudia. Hola, Es, Claudia. ¿Cómo está? Bien, Claudia. ¿Sería tan amable de explicarnos también lo de no sé si lo voy a pronunciar bien, nuda propiedad? Nuda propiedad. Fíjate, vamos a ver el usufructo. Vámonos al usufructo. A ver. Fíjense,
¿Qué dice ahí en el 989? El usufructuario tiene derecho de ejercitar todas las acciones y excepciones reales, personales o posesorias y de ser considerado como parte en en todo litigio, aunque sea seguido por el propietario siempre que en él se interese el usufructo. Fíjate cómo ahí vemos justamente el derecho del usufructuario. La ley habla de quién, del usufructuario y de quién más, Del propietario. Del del propietario. propietario, ¿sí? Entonces, fíjate, ¿quién me preguntó ahorita? ¿Fue Lucero? ¿Quién fue? Fue Claudia. Ah, Claudia. ¿Estás ahí, Claudia? Sí, profesor, estoy Ah, aquí. entonces fíjate, Claudia, aquí viene ese gran tema, ¿no? Hay que distinguir entre el que es el dueño del usufructo y el propietario, que en la doctrina se le llama nudo propietario, o sea, el que no tiene la propiedad, o como dice Gutiérrez y González, para efectos didácticos, un desnudo propietario, porque pues sí, tú eres el Profesor, propietario. Ajá. y en este caso puede ser cuando se hipoteca la propiedad. No, 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 no. Aquí la hipoteca es otra cosa. Ajá, La porque, bueno, hipoteca es otra cosa. No, la hipoteca, fíjate, si tú hipotecas un inmueble, tú eres el propietario. ¿Cuál es la ventaja en la hipoteca? Que tú mantienes la posesión del bien que está siendo objeto del contrato de garantía. ¿Sale? sí, A diferencia de la prenda que lo entregas. ¿Qué me vas a dar en prenda, no? Ah, pues tu suéter, ¿no? ¿Qué me vas a dar en prenda? Tu código. ¿Qué me vas a dar en prenda, no? Tu joya, tus aretes. ¿Qué me das en prenda? Tu gorra. Pues entrégamela, ¿no? Es en prenda, ¿no? Estoy garantizando que me pagues. Estoy garantizando el cumplimiento de una obligación. ¿Están de acuerdo? sí, Y en cambio en la hipoteca no, los bienes no se entregan al acreedor. Pero tú tienes una posesión, tú tienes la posesión originaria y no estás en usufructo. Tú puedes vender el inmueble, puedes incluso rentarlo, claro, hay limitaciones cuando hay una hipoteca, ¿sí? No puedes recibir rentas adelantadas conforme al Código Civil, ¿no? Oye, pues lo voy a rentar por 20 años y que me den las rentas adelantadas y ahí nos vemos, ahí abandono el inmueble y que el acreedor hipotecario se quede con la bronca. No, 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 no. Porque ahí coexisten los dos derechos reales, el de propiedad y el de hipoteca, ¿correcto? sí. Pero no, no porque el inmueble esté hipotecado significa que tú tengas un usufructo, claro que no. Ahora, tú puedes tener un usufructo y darlo también en hipoteca, también se puede. Cuando leamos hipoteca vamos a ver qué bienes son objeto de ser hipotecados y vamos a encontrar el usufructo y vamos a encontrar la limitación en el caso del arrendamiento, ¿no? Para el propietario. ¿Alguna duda? Ah, gracias. Sí. Ya con esto ya más o menos, ¿no? Tienen por lo menos una guía, ¿no? O sea, aquí era importante ver el panorama, el mapa mental, ¿no? De los derechos reales, que no son, una otra cosa son los derechos personales, y de ahí entonces vamos desgajando, ¿no? Vamos estudiando uno por uno, uno por uno. Ya después van a ver la accesión. ¿Ya la vieron o no la han visto o la escucharon? No, todavía no. Mi clase No, de pues chistes, todavía no. maestro. Sí, en la propiedad, por ejemplo, puede haber una accesión, o sea, puede ser que a lo mejor de repente un bien, ¿no? Por una cuestión de la naturaleza, pues, se haga más grande, ¿sí? O que le incorpore ciertas cuestiones y bueno, pues sea parte del bien, es la accesión. Mira, vamos a verla ya, y ya con Hay eso. naturales y artificiales, ¿verdad? Exacto, exacto, ándale, Ok. exacto, exacto. Disculpe, ¿los derechos de autor sí es un derecho real? Claro, tú podrías, vamos a decir, tú
ahí vamos a ver, por ejemplo, tú puedes tener la propiedad de un derecho de autor, ¿no? Pero van a haber ciertas limitaciones. Van a haber ciertas limitaciones. O sea, ese derecho de autor se extingue a los 100 años, ya, ¿no? Y acuérdense que vimos derechos morales y derechos patrimoniales. Si tienes la obra, tienes derechos morales. ¿Cuál es el derecho moral? ¿Se acuerdan? Pues de que yo sea el dueño, que sea reconocido yo como el dueño, que no me atribuyan cosas que yo no hice. ¿No se acuerdan del poema ese que les dije que si yo tuviera 80 años y volviera a nacer y que se lo atribuían a Borges y que la viuda de Borges se enojó porque dicen, ¿por qué le dicen eso a Borges? Yo no hubiera casado con alguien que hubiera escrito ese poema, ¿qué les pasa, no? Borges no escribiría algo así. Bueno, pues son derechos morales, ¿sí? O por qué el Quijote sigue siendo de Miguel Cervantes Saavedra, porque siempre será de Miguel Cervantes Saavedra, porque él fue el que creó la obra y tiene ese derecho moral como dueño, ¿no? De ese derecho, de ese bien, ¿sí? De hecho, originalmente los derechos, este tipo de derechos estaba regulado en el Código Civil y poco a poco pues tuvo que migrar, ¿no? A leyes ya especiales para tener una mejor regulación. Y ahora es en materia federal. A ver, alguien preguntó algo. Los Ah, derechos, a los los, derechos de... sí, los derechos y No, obligaciones del usufructo engloban a los del uso y de habitación, dice no Mario nos Solís. debemos de confundir, Mario. ¿Dónde estás, Mario? No te veo, Mario Solís. No, Mario, no podemos confundirlos. O sea, cada derecho tiene sus particularidades. Se pueden parecer, sí, o sea, sí, pero son derechos muy especializados. O sea, se parecen, pero no son iguales. O sea, no es lo mismo que tengamos al menor, a la persona incapaz, ¿no? Que tiene el usufructo, que la persona que tiene solamente el uso o la persona que tiene la habitación. Porque en la habitación yo nada más tengo el derecho a usar una pieza del bien. En cambio, en el usufructo yo puedo utilizar todo el bien. ¿Me explico? Entonces son cosas diferentes. Y si te das cuenta, en el uso, el goce de los frutos tiene una regulación especial. O sea, por ejemplo, el usuario en derecho real, pues no puede subarrendar, como decían, ¿no? No puede rentar. Eso no, son derechos personalísimos. En cambio, en el usufructo, por eso es usufructo. Uso y disfruto. Uso y goce. Yo puedo usar y gozar el bien. En la habitación, ¿no? Sí parece que está absorbido, pero no, tiene particularidades muy especiales. Tanto el uso y la habitación como derecho real. ¿Sí? Perfecto. Y por eso les... Una pregunta. Entonces, Sí. una persona que tiene el usufructo y quiere un préstamo, si lo hipoteca y no paga, pierde su usufructo. Pues puede, si yo acepto como acreedor por ejemplo, me lo das en hipoteca, pues sí, podría yo tener, nada más cuál va a ser el problema de aceptarte el usufructo en garantía, Gabriel, que ese usufructo se va a extinguir, por ejemplo, si era un usufructo vitalicio, pues se va a extinguir cuando tú te mueras. Entonces, pues ese derecho real como para qué lo tengo, ¿no? O sea, está padrísimo tener el usufructo de un edificio en Mítica, ¿no? Cobrar todas las rentas, pues está sensacional. Pero si es usufructo, es vitalicio, pues ya aquí la suerte está puede estar en mi contra, ¿no? Y puede estar de tu lado. Entonces, pues, imagínate. A lo mejor si es un usufructo temporal, pues a lo mejor yo hago cuentas, ¿no? Pues bueno, pues el usufructo está a 20 años, pues órale, pues va, te presto dinero. No te puedo prestar sobre todo lo que vale el inmueble, evidentemente, sino que yo tendría que hacer ahí, Gabriel, un estudio de rentas, ¿no? Para ver lo que podría yo recibir de rentas en caso de un incumplimiento y que me convenga, ¿no? Se extinguiría hasta en el vitalicio hasta que se muere la persona. Si vitalicio se muere hasta que se muere. Ahí lo van a leer ustedes cuando lean usufructo, ¿no? Entonces, Sí. Mira, vamos a ver accesión.
Vean, el artículo 886 y 887. Ya lo encontré, profe. Sale, ¿ya lo tienen todos? 886. 886. ¿Ya lo leo? Sí, Sí, listo. Dice artículo 886. La propiedad de los bienes da derecho a todo lo que de ellos producen, o se les o se les une o incorpora natural o artificialmente. Este derecho se llama de accesión. ujú. ¿Le sigo en el otro o alguien quiere participar? ¿No? Luego alguien más, el 800, o sea, vean el que sigue también es importante. Bueno, dice el artículo 887. En virtud de él pertenecen al propietario los frutos naturales, los frutos industriales y los frutos civiles. ¿Sale? Y ahora, a ver, ayúdenme a leer qué es un fruto natural, qué es un fruto industrial y qué es un fruto civil. Ok, dice artículo 888, son frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra, las crías y demás productos de los animales. Ahora, artículo 889, las crías de los animales pertenecen al dueño de la madre y no del padre, Sí, salvo pero el ese es convenio frutos anterior en naturales, contrario. esos frutos naturales, frutos industriales. Artículo 890, son frutos Ajá. industriales los que producen las heredades o fincas de cualquier especie mediante el cultivo o trabajo. Son frutos civiles, artículo 893, los alquileres de los bienes muebles, las rentas de los inmuebles, los réditos de los capitales y todo aquellos que no son Réditos, que son los réditos, intereses. Réditos. los réditos de los capitales y todo aquellos que no siendo producidos por la misma cosa directamente, vienen de ella por contrario, por última voluntad o por la ley. ¿No? Si yo tengo mi árbol frutal, pues las peras son mías, ¿no? Si yo tengo una vaquita o un cochinito, ¿no? Y me da cochinitos, pues los cochinitos son míos. Y si tengo el dinero en el banco y disfruto de intereses, pues esos intereses son también míos, ¿no? Entonces ahí vemos ahí la accesión, ¿sale? Y el que construye en casa ajena, Ah, sí, aparte está de, bueno. Ah, aparte como dicen en los memes, busquen esos memes, se van a divertir. Te voy a decir quién es. Salió el caso de una persona que tuvo que quitar su negocio, ¿no? Porque estaba en la casa del papá del esposo y se Sí, divorciaron y pues algo así, ¿no? dicen, el que construye en casa ajena, dice el meme, ¿no? Pues es menso, ¿no? En otras palabras, ¿no? Pues sí. ¿Por qué? Porque estás construyendo en casa ajena, mano. Entonces, ¿qué va a operar para el dueño del inmueble? La accesión. Esas construcciones que tú estás haciendo con tu herencia y que quién sabe qué, y por el gran amor que te tiene tu mujer y todo lo que tú quieras, están en peligro. Tendrías que tener un documento que acredite que esa superficie es tuya, para que entonces y generes un derecho que se llama derecho de superficie. Pero si tú no tienes una prueba en contrario que acredite que el dueño del inmueble te permitió la construcción o edificación de esa superficie, pues eso no es tuyo. Tenía un amigo ahorita que me acuerdo que había un terreno abandonado, ¿no? Y empezó a meterle árboles frutales. Pero ahí va el gandaya, el mañoso, ¿no? Y empezó a sembrarlos, ¿no? Bueno, pues por mucho que los siembre, los cuide y todo, si un día llega el dueño y dice, oye, espérame, pues ¿estos qué? Oye, es que son mis árboles. Nada, que tus árboles ahorita vengo y los corto, ¿no? Porque están en mi propiedad. ¿Sí? Mejor los cosecho, pues ¿cómo los voy a cortar si ya cambió para mí? No, por eso, bueno, también si quieres, como tú quieras, pues, ¿no? Pero son tuyos, porque Profe, y en están ese caso, ¿cómo se en usaría tu la propiedad. prescripción? ¿Eh? ¿Cómo se usaría la prescripción? Ah, pero ese es otro ya al final, eso ya es al final de esto, la prescripción positiva o la prescripción adquisitiva, ¿no? O Ujú. sea, muchos dicen, ay, no, es que yo ya tengo
20 años viviendo aquí, esto ya es mío. No, ahí lo van a ver. Para que haya prescripción adquisitiva, el bien tienes que acreditar al juez cuatro cosas: que el inmueble lo has utilizado pública, pacífica, continua y a título de dueño. O sea, pagar todos los servicios. Y eso es que seas tu dueño, pagar los servicios, acreditar que lo has habitado de forma pública, pacífica, continua y a título de dueño. ¿Qué necesitarías acreditar? Pues que tienes un contrato donde dice que tú lo compraste, ¿no? ¿No? O Pues, sea, a título de dueño no es pagar el Correcto, profe. predial. Correcto. no, A no. título de dueño no es pagar el agua, ¿no? Pues yo no sé si eras arrendataria, si eras usufructuaria, si eras, lo tenías como dataria, no lo tenías en comodato. Profe, O y eres, o eres buena onda y quieres pagar mi predial y mi agua, ¿no? exacto, Gracias, vecina, muy amable, ¿no? lo cuidan y pagan el agua y el predial. Oiga, profe, Sí, ¿por qué las prescripciones positivas no son sujetas a crédito y tampoco cuando uno quiere comprar el notario dice no son recomendables o no se pueden hacer? pues no son recomendables, Gabriel, porque muchas veces vamos a decir, o sea, sí pueden ser sujetos de crédito y sí pueden también venderse, pero pues como muchas veces la prescripción se utiliza porque hay mucha gente que se dedica a invadir inmuebles, ¿sí? Hay mucho abogado que se dedica a robar, la verdad, o sea, a invadir, ¿no? A mí una Pero vez no, un amigo me dijo, oye, es que ahí por la colonia tal hay una casa que mira, se ve como abandonada, ¿cómo ves? ¿No? Y vale tanto y todo, y puede ser que sí estuviera abandonada, y pues sí, están abandonadas, ¿no? Y a lo mejor ya ahí se quedaron y nadie sabe qué. Pues hay abogados que se dedican a eso. Yo la verdad le dije a mi amigo, yo, ¿qué paso? Le dije yo, no le entro, ¿no? Pero pues ahora sí que cada quien, ¿no? Hay profe, mucho perdón, abogado. ¿no la prescripción positiva reserva los derechos a terceros? No, si tú lo tienes, es una forma de adquirir y tú le inscribes en el registro público, ya, ya fue. Esos Oiga, derechos profe, a terceros, Gabriel, se le llaman inmatriculación administrativa. Es así, cuando es una inmatriculación administrativa, lo que se te pide es la prescripción, porque el hecho de que tú le des un folio real a un inmueble, eso no implica que por ser posesionario y estar inscrito en el registro público, tú ya seas propietario de verdad. De ahí a lo mejor tú puedes empezar a acreditar que tú tienes el inmueble de forma pública, pacífica, continua y a título de dueño, con esa inmatriculación administrativa, ¿no? O esa inmatriculación judicial y pues lo que inscribas en registro. La inmatriculación es darle matrícula, darle folio a un bien, porque a lo mejor sí lo compraste, ¿no? Y no estaba inscrito en el registro público. Profesor, tengo una duda. Bueno, hay un predio donde se pagó pues digamos que la limpieza del predio, o sea, todo lo que era ramas y árboles y todo eso durante muchos años. Entonces llegó la dueña y empezó a construir. Entonces es necesario o es la obligación de la dueña pagar No, a para los que nada, ¿eh? hayan pagado eso, ¿no? Ese es tu problema, ahora sí que es tu problema, ¿eh? Como lo Ya lo de hiciste, ya construir lo en hiciste casa por... ajena, ¿no? Mande, sí, pues sí, pues así es. Nadie te lo pidió. Nadie te lo pidió, así es. De lo anterior, por Correcto. eso es que la preinscripción no opera entre familiares. No, no, sí puede operar entre familiares, no opera entre copropietarios, no opera entre usufructuario, o sea, como entre usufructuario y propietario, ¿no? O sea, ya me eché aquí 20 años con el usufructo y ahora te voy a prescribir la propiedad, pues no. O entre copropietarios, pues como si aquí vivimos todos juntos, ¿no? Y ahora yo por el paso del tiempo te voy a quitar lo que a ti te toca, pues no. Entre familiares sí opera, ¿cómo no? O entre arrendador y arrendatario, ¿no? No, También ándale, entre arrendado, pues tampoco, porque hay un contrato que justifica que tú estás en posesión del inmueble como arrendatario, no como propietario. Ya es lo véanlo, mira, vamos a ver para que vean que aunque ya es noche ahorita todavía
Estoy un poco lúcido. La noche es joven. Sí, la noche y el café es barato. A ver, vamos a ver. Ahí está la prescripción. Esa es prescripción adquisitiva, porque también hay prescripción negativa, ¿no? Tú me debes y no me cobras, pues por el paso del tiempo se entiende que no quieres cobrarme, ¿no? Ahí está, mira, el artículo 1151. Ahí está. En el 1151 está la prescripción positiva y en la 1158 está la prescripción negativa. ¿Qué vendría siendo entonces, donde dice concepto de propietario sería pacífica, continua y pública? Son Ya no cuatro, ¿no? entendería. Son cuatro, ¿no? Sí, Sí, son los 4. sí dicen concepto de propietario, pacífica, continua y pública. El concepto de propietario. Ahí está. Son las cuatro, ¿no? Pública, pacífica, continua y a título de dueño. ¿Sale? Bueno, pues ahí así le harían los muchachos, ¿no? ¿Cómo la ven? Excelente, excelente. ¿Sí? Muchísimas gracias. Pues ahí está, muchachos, ¿no? Ya con eso, si tienen otras dudas, ya cuando se vaya ya a venir el final del semestre, pues si quieren hacemos otra charlita y ya afinamos los detalles. De Estaría súper acuerdo. bien. ¿Sale? Una Bueno, semana antes del examen. ándale, exacto. Pero ya con esto no hay pierde, ya con esto pueden ir leyendo ustedes solitos el código, porque fíjense que la parte de bienes no está tan difícil. Ya con esto lo van viendo, lo van viendo, lo van avanzando y ya, Profe, ¿no? una última duda. Ya, ¿Es Arely. cierto que el usufructo no puede ser, por ejemplo, en un contrato privado, que fuerzas tiene que ser en un notario? Bueno, para no ofender a nadie, un pedatario público. Es que depende, no, si en un notario cuando son inmuebles, Arely, ¿por qué? Pero eso tiene que ver con la forma. Ya Ah, eso ya ustedes lo van a ver cuando entren en o sea, ¿te acuerdas del acto jurídico? ujú. Consentimiento, objeto, ¿no? Elementos de existencia, elementos de validez, la forma. Ahí sí tenemos que ver si el bien es inmueble, nos vamos a ir a la forma en la que se transmiten esos derechos reales. Oh, ya. Ok. Porque si tú te das cuenta, fíjense, la penúltima fracción, chequen esa es finísima, la penúltima fracción del 750. ¿Qué dice? Los derechos reales sobre inmuebles son bienes inmuebles. Luego entonces, si tú vas a constituir un usufructo, donarlo o venderlo, Areli, pues te Ujú. tendrás que ir a la forma que establece el Código Civil para compraventa y donación, que va a ser escritura pública. Ok. Pero un usufructo de un auto, pues no requieres esa forma, ¿no? O sea, ahí tienes que ver la forma, ¿sale? Ok. Pues esa teoría del acto jurídico, me van a recordar hasta contratos, muchachos, porque es la matriz de todo esto. Y ¿Qué gracias dice? a Dios por eso. Sí, el que dice sí, yo no tuve así un maestro así, ¿eh? A ver, el 750 segundo, el penúltimo párrafo, ¿qué dice? El penúltimo, Sí, los derechos reales sobre los inmuebles. ¿son qué? Lo Inmuebles, dice ¿no? eso. Inmuebles. No son inmuebles, porque allá al Inmuebles. principio dice 700, son bienes inmuebles, ¿no? Ajá. Los derechos reales sobre inmuebles. Entonces, si hay una hipoteca sobre un inmueble, la hipoteca es un inmueble. Si hay un usufructo sobre un inmueble, ese usufructo es un inmueble. Y entonces tendrás que irte a las reglas de la forma para transmitir ese derecho.
Y aquí en la Ciudad de México sobre un inmueble, dependiendo de ciertos valores, tiene que ser con notario público, ¿vale? Bueno, pues bueno, chicos, me dio gusto volverlos a saludar. ¿Mm? Que Igualmente, tengan profe. bonita noche. Muchas Cuídense. gracias, Estamos profe. viendo, Gracias, gracias. cuídense. Bye. Bye. Gracias, Bye. profe. Ahí vaya haciendo lugar en su agenda para el fin de curso, ¿eh? Vamos a hacer una Ándale. posada Ay, y sí, ahora de sí una tiene vez, que ir. profe, por favor. Bueno, me invitan, órale, va, conste. Pero que no haya Órale, alcohol, conste. que no haya alcohol, órale. No se preocupe, mucho ponche. Órale, Mucho sale, ponche, cuídense. nada Bueno, más. es así. Bueno, cuídense, muchachos, los aprecio, cuídense, bye. Gracias, Gracias, profe. Profe, buenas bye. noches. Bye. 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 Bye.